Listo, Danilo, empezamos. Bien, gracias. Bien, hay una preguntita de Carmen Velasco. Nos dice, por favor, ¿cuánto hay de cierto de que Ismael viene de la religión musulmana y de Isaac la religión judía? De cierto, no hay nada de cierto en eso, porque el relato que nos habla en el libro del Génesis, que nos habla de Isaac y de Ismael, está hablando de los pueblos, ¿no? Están hablando de los pueblos. Los pueblos, lo importante de la parte aunque no es el tema, ¿no? Lo importante del libro del Génesis es mostrarnos que todos los pueblos, bueno, en ese tiempo los pueblos de su entorno, todos los pueblos son familias, son parientes. De una u otra manera son parientes. Esa es la idea muy trascendental, muy fuerte en el libro del Génesis, cuando quiere explicar los hermanos, las tribus, etcétera, etcétera. Lo que está indicando es que ante todo hay una familiaridad entre todos los pueblos, todas las naciones, todas las culturas. Es una sola familia, la raza humana, digamos, ¿sí? Eso tener en cuenta. No tiene nada que ver con la religión musulmana, la religión judía. Está hablando del origen de los pueblos. De ahí que hayan querido decir, pues bueno, nosotros somos descendientes de Ismael, nosotros somos descendientes de Jacob. Esa es otra cosa, ¿sí? Bien. Un poquito para retomar y regresar a nuestra reflexión que estamos haciendo sobre nuestro estudio sobre el libro de Génesis, del Éxodo, perdón. Un poquito para encuadrar. Recuerden, habíamos elaborado un poquito una experiencia de cuáles son mis sueños, también cuáles son mis desafíos. Los tenemos presente porque es necesario saber cuál es nuestra orilla desde la cual estoy mirando el libro del Éxodo. Luego contextualizamos un poquito el libro del Éxodo, por qué se llama Éxodo. Vimos un poquito sobre la relación de la literatura presente en el libro del Éxodo, el contenido teológico y también la experiencia del éxodo histórico y el éxodo de la fe. Sobre el éxodo de la fe había una pregunta que hacían, ¿y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Vamos a entrar al éxodo de la fe. En cierta manera hemos estado explicando un poquito lo que ha sido el éxodo histórico y el éxodo literario, ¿sí? Vamos a entrar a continuación, vamos a hablar sobre el éxodo de la fe, es decir, la experiencia teológica, la experiencia de Dios que nos quiere presentar a nosotros. Vamos a hablar de ese punto luego. Al hablar del éxodo histórico, un poquito vimos las tradiciones, cómo se fue formando el libro del Éxodo. Ahí observamos estos 4 puntos de reflexión y hacíamos una orientación desde el punto de vista de la fraternidad, uniendo con la encíclica del Papa Francisco, la Fratelli Tutti, una encíclica muy, 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 muy rica, muy llena de mucha sabiduría, mucha esperanza, sobre todo mucha esperanza. Una encíclica que nació en tiempos de pandemia para generar llamemos así, como un horizonte, una utopía de cómo debería ser el mundo después de la pandemia. No el retorno a la normalidad, sino el retorno a un mundo más humano, más fraterno, basado en el amor. Esa es la idea de fondo de la Fratelli Tutti. Nosotros tenemos que salir de esta pandemia transformados y con las armas puestas para no matar a la gente, sino para construir un mundo más fraterno. Yo les invito a leer en sus momentos de ocio, que normalmente no se tiene. Sí, les invito a leer La Fratelli Tutti. Sí, sí, por favor. Es un librito medio gordito, tiene más de 240 numerales, pero es algo muy delicioso, muy rico.
Sí, léanlo despacito, váyanlo disfrutando muy bien. Ahí están enseñándonos el libro. Por favor, disfrútenlo. Si no tienen el libro, por favor, descárguenlo del internet. Ahí está también el libro, pueden descargarlo en el internet de forma gratuita, pero la idea es aprovecharlo. Sí, por favor, aprovecharlo. Bien. Luego vimos un poquito sobre la cuestión literaria, cómo está formado los grandes géneros literarios del libro del Apocalipsis, estoy aquí cuadrado, perdón, y del libro del Éxodo, y después terminamos con una estructura del libro del Éxodo. Ahora vamos a continuar, permítanme compartir pantalla. Sí, permítanme compartir pantalla. Hay una pregunta de Mónica. Pues la verdad, no es el momento para la preguntita sobre los esenios. Sí, mañana. Mañana les van a dar. No se pierda el próximo capítulo, mañana. Sí. Entonces, bien. Así que voy a compartir pantalla. Déjenme ver dónde está mi pantalla, pero antes, déjenme ver dónde está la pantalla. Ya te tengo por aquí. Compartir. Bien. Déjenme ver. Ya, bien, aquí está. Bien, vamos un poquito a mirar las claves teológicas y de esta manera, al hablar de las claves teológicas, vamos a entrar a hablar del éxodo de la fe, digamos, del éxodo de la fe, de lo cual hemos estado indicando que es necesario hacer constantemente nuestras relecturas de nuestra vida y de los textos, ¿sí? Hasta aquí ya podemos ir viendo. Por ejemplo, podemos ir haciendo un pequeño análisis de lo que hemos ido escuchando y comparando con nuestra vida, ¿no? Comparando con nuestra vida la situación económica, social, la situación de la pandemia, a qué situación o hecho de lo que hemos referenciado en este momento se parece, cómo nosotros podemos entender esta situación política también que estamos viviendo aquí en el Ecuador. Todas estas cosas son puntos de referencia que deben darnos a nosotros para poder entrar a leer el libro del Éxodo, teniendo presente que todos, por un lado, queremos salir de la pandemia. Todos queremos salir. Esa sería, como decir, la utopía primera. Queremos salir de la pandemia, no queremos estar con todas estas, llamemos así, limitaciones. Claro que no vamos a salir como era antes. Por ejemplo, estamos hablando de un ejemplo hipotético. Bien, ahora entremos un poquito a hablar sobre estas claves teológicas. El libro del Éxodo y la misma experiencia del Éxodo, ¿sí? Tener en cuenta, una cosa es el libro del Éxodo y otra cosa es la experiencia del Éxodo. Es para la Biblia un referente. Sí, es como nos dice en el cuadernito del curso bíblico que estaba enseñando Katy cuando hablaba del Éxodo. El Éxodo es como una montaña en medio de un valle. ¿Sí? Entonces todo el mundo puede ver a la montaña y si uno se sube a la montaña uno puede ver todo el valle. Lo mismo pasa con el Éxodo. ¿Sí? El Éxodo como libro y el Éxodo como experiencia es como una montaña desde la cual, si yo estoy en el Éxodo, yo puedo mirar el panorama de la vida, el panorama de la realidad. ¿Sí? Y si estoy en el camino del Éxodo, puedo mirar la montaña como punto de referencia. Hay también dentro de esta propuesta ciertas claves de interpretación. Sí, yo voy a proponer unas 4 claves de interpretación, pero hay muchísimas claves de interpretación. Yo voy a proponer unas 4 claves. Cada una de ellas es para darnos mucho tiempo de estudio y quiero proponerles las siguientes claves. Teniendo presente que un punto central es la que menciono aquí en la diapositiva. Dios libera al pueblo por medio de un líder y establece una alianza cuando éste es libre. ¿Sí? Dios libera a un pueblo que lo hace su pueblo por medio de un líder, Moisés, y establece una alianza con este pueblo, ¿sí? Pero con este pueblo que ya es libre y para que sea libre. Eso es muy importante, ¿no? La alianza es
Cuando el pueblo es libre, para que sea libre, para que no vuelva a esclavizar. Ahora bien, vayamos un poquito hacia adelante. Una primera clave de interpretación, ¿sí? Una primera clave es Dios. ¿Sí? La presencia de Dios en el libro del Éxodo es muy determinante. Y todo surge a partir de la revelación de su nombre. ¿Sí? Porque antes del Éxodo se conoce a Dios como el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A partir del Éxodo se le conoce como el Yahvé, yo soy el que soy. Yo soy el que está presente contigo, yo soy el que estoy a tu lado, yo soy el que estoy dispuesto a defenderte, y yo soy tu Goel, yo soy aquel que estoy contigo y te voy a liberar. Sí, es el presente de Dios. Esto es muy importante, ¿no? Yo soy el que soy, presente de Dios. Esto es algo, para nosotros resulta como un juego de palabras. Yo soy el que soy, ¿qué estoy diciendo con eso? Pues algo muy simple. Pero para el judío, para la Biblia, este nombre, esta traducción, yo soy el que soy, este tetragrama sagrado, es muy, muy, muy importante. Lo que nos está diciendo es que Dios está aquí conmigo, está aquí con nosotros. Está con nosotros. Y de ahí toda la experiencia, ¿no? Yo soy el que soy y yo he escuchado el clamor de mi pueblo. No es un Dios solamente de ti, Moisés, sino es el Dios de todo el pueblo. Y es el Dios no de un pueblo poderoso, no de un pueblo guerrero, no de un pueblo que está triunfando, no de un pueblo que domina, sino de un pueblo sufriente, adolorido, esclavo. Es como el Dios de los perdedores. ¿Sí? Recuerden cuando Pablo enseña el Evangelio en Atenas, dice, ¿para qué vamos a creer en un Dios que muere? O sea, ¿qué chiste hay? Un Dios que muera. No tiene sentido. Dios no debe morir. Pero es parte de esta idea. El Dios que se abaja, que se hace, que inclina el oído. Es muy bonito esa parte del libro del Éxodo. Permítanme, le tenía por aquí. ¿Sí? Nos dice, he visto. Estas palabras son muy importantes, ¿no? En el capítulo 3, versículo 6, dice, yo soy, ¿sí? El que soy, y después va diciendo, yo he visto, empieza el ojo, yo he visto la humillación de mi pueblo, he oído las quejas por el maltrato, me he fijado en sus sufrimientos, y he bajado a liberarlo. ¿Sí? Esos 4 verbos, muy importante. Es la acción del Dios. Entonces, eso está revelado en el nombre. Recuerden, en la Biblia, los nombres tienen un valor simbólico y determinan el actuar de las personas. También para nosotros, cuando nos ponen el nombre, nuestros padres nos ponen el nombre, no saben qué es lo que va a ser en el futuro, pero es muy interesante, ¿no? El carácter de la persona está ligado en cierta manera al nombre. No sé si les han dicho, es que por algo te llamas Fernando, por algo te llamas Danilo, por algo te llamas María. ¿Cómo sabían el carácter que íbamos a tener nuestros padres, pero coincidieron con el nombre que nos pusieron? Bueno, pasemos. Dios revela su nombre, primera cosa. Está siempre dispuesto a acudir en defensa de sus elegidos cuando en medio de la opresión claman a Él. La siguiente característica de este Dios es que es uno. Sí. Es uno. No admite que nadie le haga sombra. Soy un Dios celoso. Es decir, a ver, si vamos a establecer una alianza, un pacto, un convenio, yo soy tuyo, tú eres mío. Y al principio se va a manejar, el Antiguo Testamento se va a manejar por esos pactos contractuales que tenían los pueblos.
y van a tener el mismo, llamemos así, la misma escritura, la forma de escritura, el mismo esquema. Y es parte de esto, ¿no? O sea, si yo hago alianza contigo, entonces es para siempre la alianza contigo, y la alianza que hago contigo es solamente contigo. Sí, es decir, este pueblo hace alianza con ese otro pueblo, y yo, cuando te estén atacando, yo te voy a defender. Y si a mí me atacan, tú tienes que venir a defenderme, ¿sí? No puedes hacerte a la vez alianza conmigo y también con el otro. No puedes hacer esa alianza. ¿Sí? Entonces, es lo que va presente y está expresado también aquí en el libro del Génesis, cuando nos habla de Dios es uno. Es también trascendente. Es decir, este ser trascendente es que nadie lo puede ver. Porque está más allá de, ¿sí? Está más allá de. Necesitamos salir de nosotros para encontrarnos con Él, ¿sí? Y se oculta detrás de símbolos. Es muy rico el libro del Éxodo en símbolos, donde se expresa la presencia de Dios. Muy rico, ¿sí? Entonces hay que entender cada símbolo de esos que están regados en la literatura, ¿sí? Para entender esta presencia de Dios. Recuerden lo que decíamos, hay todo este material litúrgico. Este material litúrgico está regado en todas las partes del libro del Éxodo, y una de esas es esto, el nombre de Dios, o los símbolos que representan a Dios, es parte de este material litúrgico. Entonces está representado como la nube que los cubre en el día para protegerlos del sol en el desierto, está representado por la columna de fuego, está representado por las obras portentosas que hace delante de la gente, está representado por las plagas, está representado por la nube, está representado por el trueno, etcétera, 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 etcétera. Está representado por tantas cosas. ¿Sí? Tener en cuenta este particular, cuando uno se encuentra con estas palabras símbolo que representan a Dios, ¿sí? Esto es muy importante, porque también en el actuar de nosotros, también Dios se esconde detrás de símbolos, detrás de personas. Recuerden lo que Jesús dice: lo que hagas al más pequeño, a mí me lo haces, Mateo 25. Ese es el símbolo, el sacramento más claro de la corporeidad de Dios entre nosotros hoy día, a partir de Jesús. El otro necesitado, el otro pobre, al cual tenemos que acudir, ¿sí? Al cual tenemos que tender la mano. El Papa nos habla muy claro eso en la Fratelli Tutti, si no me recuerdo mal, está hablando en el capítulo 5, creo, en la Fratelli Tutti nos habla acerca, o en el capítulo 2, perdón, el extraño en el camino, y usa la imagen del buen samaritano. Sí, y hace todo un desarrollo muy hermoso el Papa sobre el buen samaritano, que se fija en el prójimo necesitado, en el prójimo que está muriendo, ¿sí? Y entonces hace primero un cuestionamiento el Papa sobre cómo yo me acerco al otro. Es ese símbolo concreto del cual estamos hablando acá. Hay que buscarle a Dios, no solamente en las cuestiones grandes, gloriosas, sino también en las cuestiones triviales, en las cuestiones dolorosas. Y mucha gente ha perdido familiares por el COVID. No pudo ni siquiera despedirse. ¿Cómo Dios habla ahí? Entonces, son cosas que están a través de eso. Hay que tener un ojo agudo y el silencio para poder encontrar a Dios en todas estas situaciones. Sí, Dios nos está hablando, por ejemplo, a través de estas situaciones de la corrupción en nuestro país. No es que Dios sea el que está haciendo la corrupción, pero está cuestionándonos. Es un símbolo del hablar de Dios. ¿Sí? Se esconde, hay que encontrarlo. En el libro del Éxodo encontramos, por ejemplo, Moisés encuentra a Dios en la zarza ardiente y le habla a través de la zarza ardiente. Asimismo, nosotros encontramos a Dios en diversas situaciones. Nos está hablando. El problema es que no nos damos cuenta. No queremos verlo, no podemos o no queremos identificarlo,
creemos o esperamos en un Dios a nuestro modelo, a nuestro gusto, y no entramos en la dinámica y en la lógica de Dios. Seguimos un poquito. Como digo, esto es para irlo reflexionando, irlo meditando mucho. Otra siguiente característica es que Él es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Él cumple las promesas y es solidario con el que sufre. Esto es muy, muy importante, ¿no? Porque en el contrato, digamos, de alianza, normalmente quien no cumple la alianza recibe un castigo por no cumplir la alianza. Sí, pero Dios, imagínense si Dios castigara por cada error, pues ya no existiría el universo, ¿no? En lugar de los seres humanos estarían tal vez las cucarachas adorando a Dios. Entonces, Dios también es muy rico en misericordia, porque es parte de su ser, ¿sí? De su ser. Él es fiel con el pueblo, Él es fiel con quien hizo parte en su alianza y cumple la promesa de protegernos y es solidario con los que sufren. Y una otra característica de este Dios es que su opuesto es el faraón, es Egipto. Por eso en la literatura bíblica, tanto Egipto como Babilonia, o como la palabra símbolo faraón, va a representar todo lo contrapuesto a Dios. El faraón, Egipto, es déspota, es cruel, sanguinario, es explotador, etcétera. Todo lo contrario a Dios. Todo lo contrario a lo que es Dios. Entonces, tengamos presente un poquito esta primera clave de interpretación que nosotros podemos encontrar en el libro del Éxodo. El personaje Dios, o sea, cómo actúa Dios, quién es Dios, cómo hace, cómo se comporta. Siempre cuando usted abra el libro del Éxodo, tenga en cuenta esta clave, ¿sí? La acción de Dios. Y a la vez, cuando yo encuentro esa clave, a ver, ¿dónde yo leo hoy a Dios? ¿Dónde encuentro a Dios? ¿Cómo es mi encuentro con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? Es muy bonito el Evangelio de hoy día. El Evangelio de hoy día, la madre de los Zebedeos se acerca donde Jesús, y Jesús le hace la pregunta, ¿qué deseas? Y claro, la madre de Zebedeo dice, verás, Señor Jesús, como tú estás anunciando el reino, verás, yo vengo a cepillarte por mis hijos. Ellos no quieren hablar, pero las mamás ya saben cómo son las mamás. Así que vengo a pedirte por mis hijos para que estén en puestos de honor y de gloria a tu derecha y a tu izquierda. Ya me imagino la cara de Jesús, ¿no? Pobre, sí, que le cae a puñetes a la mamá o a los hijos, no sabe a cuál de los dos caer a puñetes. Pero esa pregunta que hace, ¿qué quieres? Es la misma pregunta que nos hace a nosotros hoy día, ¿qué quieres? Aquí en el Éxodo, cuando nos preguntamos sobre nuestros sueños, ¿sí? Cuando nos preguntamos sobre aquello que detiene nuestro caminar, Dios nos vuelve a preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Él ha revelado su nombre. Él nos ha dicho que está con nosotros siempre. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Parecería que el curso de Biblia se vuelve un retiro espiritual, pero siempre que leemos la Biblia, siempre debe cuestionar nuestro actuar cotidiano. ¿Sí? Así que no se preocupen por las preguntas que vamos haciendo a la vida personal de cada uno. Bien, otro personaje, Moisés. Claro, imagínense en el Éxodo sin Moisés, ¿qué es? Moisés es la imagen del elegido. Muy interesante cómo se protege a Moisés, ¿sí? Así como dirá Jeremías, ¿no? Desde el vientre de mi madre ya me escogiste. Moisés también es escogido para algo, ¿sí? Entonces es elegido, si va a decir desde el vientre.
Es muy interesante como el libro del Génesis, del Éxodo, va preparando el escenario para llegar a Moisés. ¿Sí? ¿Cómo hace ese contexto de seguimiento, la realidad, el ambiente de cómo hay la opresión, de cómo se persigue a las madres que están yendo a dar a luz, cómo se mata a los niños, cómo se esconde a los niños, cómo sale Moisés? ¿Y cómo sigue Moisés después de desarrollar? Es toda una secuencia muy especial. ¿Qué hay que tener en cuenta? La imagen del elegido. Sí, o sea, Dios escoge y va formando y va preparando el camino y va acomodando a la persona. Uno ni cuenta se da. Pero no es que uno podría decir, entonces Dios nos manipula. No, Dios no nos manipula. Pero nos pone las opciones. Nos da las oportunidades. ¿Sí? Y el mismo nombre tiene mucho significado, ¿no? Salvado para salvar. Moisés, salvado de las aguas. ¿Para qué lo salva? Pues para qué tiene que salvar. ¿Sí? Entonces, es tomado de entre el pueblo al que debe salvar. Lo saco del pueblo, lo escojo de entre el pueblo, lo preparo y lo vuelvo al pueblo. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta este particular, ¿no? La característica del elegido. ¿Sí? Del elegido. Uno puede decir, pues bueno, bendito sea Dios que yo no soy elegido porque total, yo soy un laico muy corriente, es más, a la misa llego de vez en cuando. No, porque los elegidos no son solamente los consagrados. Todos somos elegidos para algo. Nacemos con un destino, si va a decir el término, con una razón de ser. Su presencia en la vida tiene un motivo. El que no lo haya descubierto es otra cosa. Pero esa es la tarea que tenemos que hacer. Descubrir el motivo. Disculpen la grosería, pero ¿qué pito toco? Entonces, uno tiene que tener muy presente esta función. ¿Sí? ¿Soy elegido o no? Esta es una clave de interpretación. Claro, uno puede decir, no, lo siento, Señor, yo no soy elegido. Estoy haciendo la meditación de Moisés. Digo, no, yo no soy elegido. Yo soy el pueblo común y corriente que está ahí votado, ahí perseguido. Yo no soy Moisés. ¿Seguro? Sí. Bien, hay que tener las agallas de María para decir, aquí estoy, jovencita como ella, sin darle vueltas al asunto. Moisés es solidario con el pueblo y esta es la característica del elegido, la solidaridad con el pueblo. O sea, ¿qué es el ser solidario? Una palabrita, si vale decir el término que entró de moda mucho por el año 70, 80, se hizo muy famosa con Juan Pablo II, la solidaridad. En la teología de la liberación salió mucho esta palabra solidaridad. Claro, políticamente también la usaron esta palabra solidaridad, pero la cambiaron de sentido, no es el sentido bíblico. Aquí en la Biblia el ser solidario es ponerme en los zapatos del otro, lo que se conoce en psicología como la alteridad. Entender al otro, sentir lo que el otro siente. ¿Sí? Tener la compasión, sí, compasión, una palabrita muy especial en el latín, ¿no? Compasión, es decir, compartir la pasión del otro. La solidaridad. Entonces, si veo al pobre, al sufriente, al necesitado, etcétera, solo lo veo o actúo. Recordemos aquí en el solidario muy unido con la parábola del buen samaritano, que el Papa en la Fratelli Tutti la desarrolla de una manera genial. Sí, de una manera genial, la solidaridad. Sí, hasta dejo pagando al mesero, al dueño del hotel o del hospedaje para que lo cuide. Después regreso, si es que gastó algo más, no sabes, ¿ya? Yo te dejo ahí un cheque en blanco. Sí, hay que cuidar. No solamente entender la solidaridad como una obra de beneficencia, como una ayudita, como un parchecito al cáncer, no, es algo más allá. Lo que pasa con Moisés aquí,
solidario con el pueblo, incluso en la rebeldía con Dios. ¿Sí? La rebeldía con Dios también está solidario. Momento en que interviene Moisés para salvar al pueblo. Sí, recordemos aquella situación de el becerro de oro. Recordemos las serpientes que atacan al pueblo. O sea, el pueblo cada vez regaña, Dios se enoja y manda un castigo. ¿Y quién sale a defender? Moisés. O sea, esa es la función del líder, esa es la función del guía, es la función del responsable. Y es una cosa muy interesante, ¿no? El Papa también desarrolla en su encíclica Fratelli Tutti un tema sobre el político, cómo debe ser la política. ¿Sí? ¿Cómo debe ser la política? Nos dice el Papa en el capítulo 5, ¿sí? La mejor política. ¿Sí? ¿En qué consiste la buena política? Va a decir, está puesta al servicio del bien común, no busca solamente garantizar votos, fomenta un cauce para el crecimiento personal, promueve una economía que favorezca a los más necesitados, piensa en una visión amplia e importante del diálogo. Entonces, entre muchas cosas, es esta característica. El líder es el político que conduce a su pueblo y el que es solidario con el pueblo. Esto es algo que uno puede empezar a desarrollarlo muy grandemente, es una clave teológica. También en la pregunta, ¿y yo cómo estoy como un guía del pueblo? Tal vez no es usted un dirigente del barrio, no es un dirigente de un grupo, pero está en la casa, dirige su hogar. A ver, ¿cómo estoy dirigiendo mi casa? ¿Sí? Un último punto, podríamos hablar de Moisés, es su rostro. En su rostro se refleja la gloria de Dios. No es solamente para indicar que él está en una relación íntima con Dios, sino es para decir que la gente ve en él la presencia de Dios. La gente ve en él la presencia de Dios. Esta es otra clave que cuestionaría también nuestro actuar, nuestra vida. ¿Cómo estoy yo reflejando a Dios? ¿O qué tipo de Dios reflejo? ¿Sí? Entonces tengamos presente un poquito estas claves cuando nos encontremos en el relato del libro del Éxodo con Moisés. Su actuar, ¿sí? Su proceder, sus palabras. Tengamos en cuenta entonces este particular cuando escuchamos hablar de Moisés. Y Moisés no solamente se queda en el libro del Éxodo, sino que Moisés también se convierte en un punto de referencia en toda la Biblia, ¿sí? En toda la Biblia. Para nosotros también es muy importante dentro de nuestra fe cristiana la presencia de Moisés. Así que siempre tengamos, cuando escuchamos a Moisés, no solamente estamos hablando de ese personaje que liberó, sino de todas estas características que tiene Moisés. Vamos con otro personaje, el pueblo. ¿Sí? El pueblo. Es otro personaje. Su clamor despierta la solidaridad divina. Esto es algo muy, muy especial, ¿no? O sea, el pueblo que ya no tiene dónde regresar a ver o dónde regresar a que le ayuden y eleva su oración a Dios. Entonces, en el clamor, porque no es solamente una oración, es un clamor, es un grito desesperado. No es porque Dios sea sordo. Lo que está insistiendo el pueblo, el texto es que debe haber esa confianza y esa certeza en la oración que hacemos. ¿Sí? Entonces, su clamor despierta la solidaridad divina. ¿Qué le pido a Dios? ¿Qué le pedimos a Dios nosotros? Cosas puntuales, a veces no nos da. Normalmente no nos da lo que le pido. Le pido que mi jefe me pague el triple este mes.
eso no me va a conceder. Sí, eso no me va a conceder porque si me paga el triple me descuenta después 4 veces más. Entonces, ¿qué cosas pido y cómo lo pido? ¿Y cómo estamos pidiendo como pueblo? Qué complicado que resulta ahora porque dice, vamos a la misa. Y en la misa también hay nuestras restricciones que se nos ponen. Y claro, yo siento, no sé, ustedes, que como que no hay esa soltura, esa confianza en el templo como para vivir plenamente la oración. Como que uno está más preocupado del virus que de encontrarse con Papá Dios. Entonces este tiempo también ha sido un tiempo para ir revisando nuestras formas de orar. ¿Sí? Nuestras formas de orar. Y cómo expresamos y cómo enseñamos a nuestros hijos y a nuestra familia el mantenerse en oración a pesar de. También aquí hay que tener muy en cuenta las personalidades de los miembros de la familia y las edades de los miembros de la familia. ¿Sí? Comprender sus procesos. Es parte de esto del pueblo. El pueblo tiene unos procesos y hay que respetar los procesos, pero hay que saber en dónde está ese proceso, ¿no? En esta primera característica del pueblo, vemos está en una situación de dolor, de angustia, por eso clama a Dios. Una segunda característica del pueblo es opta por cruzar el desierto. Sí, hay la propuesta de salir de la esclavitud e irnos al desierto. Entonces hay gente que dice, no, yo no me voy al desierto. Yo me quedo aquí, quédate en casa, que nada te pasa. Así que prefiero el status quo, la comodidad, aunque me hable el patrón, pero bueno, aquí me quedo. Otros dicen, nos arriesgamos y vamos. Es el pueblo el que decide romper la mínima seguridad que tiene y ponerse en manos de Dios para cruzar el desierto. No es que el pueblo diga, hey, vamos a confiar en Dios y confiamos en Dios y Dios nos va a dar todo y vámonos al desierto. Puede ser que muchos salgan así confiados, pero hay mucha gente que la situación que está viviendo le resulta tan dolorosa, tan grave que decide arriesgarse. Después está pensando si confío o no confío en Dios. Entonces es la ruptura de las situaciones en las que yo estoy viviendo para enfrentarme a lo inexplicable o inexorable como es el desierto. ¿Con qué herramientas me voy? Pues que no las tengo. Claro, el pueblo de Israel sale con todo lo que tenía, ¿no? Sale con ganado, sale con riqueza, sale con... Ese es el relato que nos va inflando todo el escenario, pero no, la gente sale con lo menos posible que le estorbe para caminar. Disculpen que vuelvo a poner la imagen de los migrantes que estamos viviendo, migrantes de Venezuela, están parados en la frontera norte, parados en la frontera sur, migrantes en otros países, en la parte de Centroamérica, quieren llegar a Estados Unidos, cruzan los países, los migrantes de los países del este europeo, migrantes en la parte de África. O sea, el mundo es un mundo de migrantes, pero también se cierran fronteras. Pero en la mentalidad del migrante es tratar de cruzar todo ese inmenso desierto. Quiero llegar a un lugar. A veces el pueblo no tiene ideal. Sí, sale. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente?
Sí, no tiene ideales. Pocas veces los pueblos tienen ideales. Por eso nos gobiernan quienes nos gobiernan. Entonces, ante las dificultades, duda, desconfía, protesta, se rebela. Pero el pueblo como masa no tiene un ideal concreto, porque se le ha quitado los ideales. Lo único que quiere es algo mejor. ¿Pero qué es ese mejor? No sé qué es lo mejor, pero quiero algo mejor. Si salimos y preguntamos a la gente qué es lo que quiere decir, quiero algo mejor, quiero algo. Quiero tener algo para comer. Un ideal, pero bueno, ya me lleno el estómago y ¿qué más quiere? Entonces, no tiene ideales a gran escala, no tiene ideales por los cuales hacer un proyecto de vida. El pueblo no tiene una propuesta a largo tiempo. Sí. Y claro, como digo, eso se ve reflejado en el tipo de gobernantes, ¿sí? Porque no nos preocupamos por lo que queramos en el futuro como pueblo, no nos organizamos como pueblo, no dialogamos como pueblo. Ahora podemos poner el pretexto a la pandemia, pero antes, cuando no había la pandemia, se llamaba la reunión del barrio y no íbamos. Les llamaban a la reunión de padres de familia del colegio y ¿para qué vamos? Ay, no, díganos qué hay que hacer. Ay, es eso, o sea, no me preocupo. O sea, y claro, unos 3 o 4 personas se ponen al frente y ellos son los líderes los que nos gobiernan. ¿Y qué ideales ponen? Pues ellos ponen sus ideales, más no los ideales del resto de la gente. Pero es culpa de nosotros mismos porque no nos hemos organizado, no nos damos un tiempo de pensar en nosotros. De ahí la importancia del diálogo, la importancia de la fraternidad, la importancia de qué es lo que quiero para el futuro de mis generaciones. Otro punto es que el pueblo elegido no cumple su misión. ¿Sí? El pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios, amado por Dios. Dios lo escogió de entre un sinnúmero de pueblos, dirá la Biblia, y hay unas imágenes muy bonitas en los profetas, ¿sí? Como lo fui criando desde niña, ¿sí? Pero no cumple con la función. ¿Cuál es la función del pueblo? El pueblo es dejarse guiar por Dios, ser fiel a Dios. Pero el pueblo no lo hace. El pueblo no lo hace. Y claro, el pueblo se libra del rechazo por la acción del mediador. ¿Sí? Este es otro personaje que está para nuestra reflexión, para poderlo tener presente nosotros al mirar el libro del Éxodo. Vamos a otro personaje, o si vale decir personaje, es la alianza. Es otra clave teológica en el libro del Éxodo. ¿Sí? Todas estas 3 anteriores y esta otra son claves teológicas, es decir, son parte de este éxodo de fe. Estamos hablando del éxodo de fe. Y hay que mirar a estos personajes como que iluminan nuestro éxodo de fe, nuestro caminar de fe. Entonces, este nuevo personaje, la alianza como clave teológica, es el culmen del camino al encuentro con Dios en el Sinaí. El pueblo camina, sale de la esclavitud, cruza el desierto y llega al monte Sinaí. ¿Para qué llega al monte Sinaí? Para establecer una alianza. Para establecer una alianza. Que establecer un pacto, una alianza, un convenio. ¿Sí? Dios le invita a salir de donde está. Sal de donde estás. Te pongo ahí un guía que te oriente cómo salir. Pero lo importante es que tú salgas, quieras salir, hagas un camino, un proceso de desprendimiento hasta llegar al monte donde vas a hacer la alianza. Y en alianza, entonces, acá tú ya eres libre, ¿sí? Has dejado atrás esclavitud, cruzaste el Mar Rojo, que es el símbolo de dejar a un lado la esclavitud, das el paso, ¿sí? Haces la Pascua hacia la libertad, pero es muy pedagógico esta parte. Cuando uno sale y es libre,
uno puede hacer cualquier cosa. Entonces, Dios como que, a ver, tranquilo, despacio, deja que pase el tiempo, reflexiona, piensa, antes del siguiente paso que es establecer la alianza. Porque tienes que darte cuenta que yo no tenía libertad, soy libre, y ahora, ¿qué hago con mi libertad? ¿Qué hago con mi libertad? Entonces, es la propuesta, ¿no? La alianza es en un espacio de libertad. Entonces, la alianza inicia con la lucha que el hombre tiene contra aquello que le enajena. Desde ahí empieza el proceso de la alianza. La alianza no es solamente acá cuando yo firmo el contrato, cuando Dios me da la ley. No, no. Hay todo un proceso que inicia desde cuando me doy cuenta de la situación en que estoy, tomo conciencia de que hay que cambiar, ¿sí? Me organizo para cambiar, hago el proceso de salida y ahora que estoy acá, a ver, vamos a retomar unas nuevas actitudes, ¿sí? La libertad es pacto, alianza con Dios. Es en la libertad y es la libertad parte de ese pacto con Dios. ¿Sí? Las leyes que Dios da no son para esclavizar a la persona. Los mandamientos no son para prohibirle cosas. Sí, aunque estén formuladas en negativo. No matarás, no robarás, no, no, no. No es para negarle hacer cosas, sino es para ponerle señales de cómo debe ser su actuar. ¿Sí? En relación consigo, con el otro y con Dios. Por eso, entonces, parte de la alianza es asumir una libertad, libertad de y libertad para. Y dentro de ese proceso de libertad, aceptar a los otros como hermanos, no solamente como son, sino como hermanos. La alianza no es solamente personal, la alianza es comunitaria, es la alianza con un pueblo. Nosotros somos parte de un pueblo. Nosotros somos parte de un conglomerado. Nosotros somos seres sociales, somos homos solidarios, somos homos sociales. ¿Sí? Entonces es necesario entrar en esa relación de aceptación al otro. Y ese pacto, esa alianza se establece en normas litúrgicas, normas de culto. ¿Sí? No es solamente una cuestión social donde el notario, sino que se lo vive en una experiencia de fe. Estas son los 4 componentes o claves que yo propongo para nosotros poder entrar en el libro del Éxodo con estas claves y poder hacer nuestra experiencia de éxodo de fe. ¿Sí? Cuando nosotros nos hemos fijado nuestros sueños, debemos tener presente que estas 4 claves para yo poder hacer realidad esos sueños. Debemos tener muy en cuenta en lo que nosotros, la imagen del Dios que tenemos, que nosotros somos protagonistas de este proceso que vamos llevando adelante, que somos también a la vez pueblo, que tenemos nuestros pros y nuestros contras, y que siempre tenemos que establecer una alianza, un pacto con Dios, con la vida. Esto un poquito para tener en cuenta estas partes de la alianza. No sé, quisiera un momentito elaborar un pequeño diálogo, esperar que no se me duerman, ¿sí? Y escuchar a ustedes un pequeño diálogo antes de pasar al siguiente tema. ¿Cómo prefiere hacerlo, Danilo? ¿Que vayan alzando la manito o elige usted alguna persona? Sí, que levanten la manito porque si no les cogen el dedo, ya que no se Sí. Bueno, aquí Carmen Velasco. Si puedes abrir tu micrófono, Carmita, y darnos tu
Pregunta, tu opinión, ¿cómo vivir la alianza con Dios a través de la convivencia armónica con el otro, a quien lo asumo como mi hermano, pero no da paso el cumplimiento de la otra parte? La alianza es entre dos. Carmita. Ya se fue. Se fue. Se fue. Ay, perdón. Ahí, Carmita, ¿puedes abrir tu micrófono? Ya, ok, muchas gracias. Discúlpame, yo fui la que me olvidé de abrirte, perdón. Bueno, sí, realmente yo me preguntaba mientras ibas hablando, me preguntaba, de verdad, hay que hacer este levantarse del que nos hablaba ayer Katy, ¿no? Levantarse, en este caso hay que hacer salir para ir en busca de este monte Sinaí y hacer con él la alianza. Y claro, tiene que ser algo concreto y lo concreto es hacer esta alianza con Dios, pero es a través del hermano. Por ejemplo, si en las familias, esta alianza de paz, esta alianza de convivencia, no se puede dar porque resulta de que el esfuerzo es de uno solo. Se da el perdón, se da la disculpa, se da la misericordia, pero el otro no lo hace. Es como que a esta alianza le faltara una parte. Entonces yo digo, ¿cómo hacer que este deseo de encontrar al Señor en este monte Sinaí, que es la familia, que es el matrimonio, si no se puede conseguir el aporte del otro lado? Es mi pregunta. Gracias, Carmen. Me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué hago si el otro no quiere hacer alianza conmigo? Es a la larga, ¿no? Sí, es bueno, así. Jesús ya lo va diciendo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Las propuestas que Jesús establece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 hasta el capítulo 7, son estas normas de comportamiento de la comunidad cristiana. Entonces, en definitiva, nosotros como creyentes, seguidores de Jesús, deberíamos tener lo que nos dice el Papa en sus homilías, en sus reflexiones en torno a la pandemia, sus catequesis en torno a la pandemia, va diciendo, hay que tener en cuenta muy claro el actuar de Jesús. Sí, el actuar de Jesús. Ahora, en la práctica es muy complicado a veces esta situación, ¿sí? Pero una cosa que siempre debemos tener en cuenta es que debemos estar abiertos al diálogo siempre. Yo no puedo dejar de cerrar porque el otro no quiere. Sí, o sea, no puedo. Pues bueno, no quisiste, pues ya se acabó el problema, ya. Allá, pues verás cómo la haces. No. O sea, siempre debemos tener la actitud de apertura. Siempre es algo muy, si vale decir, duro. Yo no soy el culpable y me toca estar perdonando. O sea, esas parábolas, ¿no? Si tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ponte en paz con tu hermano. Si mi hermano tiene algo contra mí, yo tengo que dejar la ofrenda y yo tengo que ir a reconciliarme con mi hermano. No es que voy a golpear la puerta y decirle, oye, ¿no tienes tú alguna cosita contra mí? No, a mí me toca decirle, disculpa, lo siento, perdóname. O sea, eso es algo muy... O sea, es como decir, el ladrón me robó y tengo que decirle al ladrón, oiga, no le faltó un poquito más, ve, aquí le vengo a dejarle lo que le faltó robarme. Y gracias por robarme. Resultaría... Pero es que esa es la lógica de Dios. Es que esa es la lógica de Dios. O sea, la lógica de Dios no funciona con la lógica humana. Por eso es que es difícil y nadie dice que seguir a Jesús es fácil. Hoy decía el Evangelio, ¿quieres estar a mi derecha y a mi izquierda? Pues bueno, sabes que tienes que tomar mi cáliz, beber del cáliz que yo voy a beber. Nosotros no hay problema, eso nomás de tomarme un calicito de trago, pues eso lo tomamos enseguida, ¿cuál es el problema? O sea, no solamente me tomo un cáliz, me tomo la botella, o sea, eso es... o sea... Es participar de la acción de Jesús, el sufrimiento, la muerte que lleva a la gloria. Es ese camino, o sea, es el despojarme de las cosas en el desierto. Recuerden,
¿Por qué pasó 40 años el pueblo en el desierto? 40 años no es simplemente porque hay 40 años, pongámosle 40, no, es una generación. Es decir, aquellos que salieron, sí, aquellos que salieron no entraron. Maloso Dios. No, eso es una forma simbólica de decir, a ver, es que este grupo tiene que dejar sus cosas en el desierto, tiene que morir en el desierto. Solamente los nuevos entran. Lo que Jesús va a decir, a vino nuevo, odres nuevos. Sí, no puedo poner un parche en la ropa que se me rasgó, no puedo poner un parche de tela nueva. No funciona la cosa así. Es ese cambio radical que exige. Es un cambio radical que exige. Pero eso es un proceso para poder llegar a hacer eso. Un proceso largo para llegar a hacer eso. Gracias, Danilo. Tenemos a Fanny Toaza, ¿sí? ¿Puedo abrirle? Por favor. Fanny, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias, hermanita. Hermanito Danilo, muchas gracias por su charla. Su explicación me ha hecho una nueva perspectiva del Éxodo. Yo sí lo había leído, pero esa explicación que nos ha dado me clarifica más la hermenéutica y la ha puesto tan desde el inicio encaminada hacia nuestra vida que solo con lo que escribí en el papel ya me llegó profundo al corazón el ponerla en mi vida, el sentir que cada uno tenemos nuestros desiertos por donde estamos vagando y nos vamos purificando con el conocimiento que vamos adquiriendo, porque uno se desconoce tantas cosas. Qué lindo sería que todos los católicos nos profundizáramos en el conocimiento, sería tan distinto todo mismo, porque el hecho de mirar a los hermanos venezolanos, por ejemplo, que deambulan por aquí, yo sé que algunos hacen quedar mal, ¿no? Pero no todos son malos. Y ver que hay gente que les aborrece, que les habla, que no les apoya, es doloroso. Y si les viéramos del otro punto de vista, como hermanos, nosotros estamos sentados en un punto de comodidad porque tenemos nuestra patria y tal vez no valoramos eso, por eso no nos damos cuenta lo profundo del dolor de ese pueblo venezolano. Y así tantas cosas que me ha hecho mirar desde la perspectiva de mi vida, que le agradezco mucho, estoy emocionada de esta charla. Dios le pague y quiero seguir aprendiendo. Eso nomás era. Gracias a esas palabras, espero ser presencia de Dios en medio de ustedes y que Dios sea el que hable por medio de mi boca, ¿no? Es lo único que pido ante todo en estas situaciones. Gracias también y esperamos. ¿Hay quién? Nena. Nena o la familia Chávez. Chávez. Bueno, siguiendo un orden, primero fue la familia Chávez. Ya, muy bien. Por favor, si pueden abrir su micrófono. Ok. Bueno, buenos días. Soy Irma Chávez de Riverside, California. Buenos días. Muchas gracias, maestro Danilo. Muy bonita su exposición. Cuando usted hablaba de los inmigrantes, ¿verdad? Y enlazado con el éxodo, ¿verdad? Yo lo he vivido en carne propia. Yo soy mexicana. Y cuando tuve que cruzar a Estados Unidos por primera vez, fue a través de un coyote y fue a través de correr por ese cerro que está entre la frontera de Tijuana y San Isidro. Entonces, como usted decía, cuando ya no tienes nada que te detenga, cuando es más tu sufrimiento, en aquel entonces, no hace 32 años,
no era tanto sufrimiento. Lo que pasa es que estábamos jóvenes y no había mucho trabajo en México y por eso decidimos venirnos para acá, para Estados Unidos. Pero sí es muy cierto, como dice, el arriesgarlo todo, el que no le importe a uno nada. Yo recuerdo que yo sola crucé con ese muchacho que le llaman Coyote, exponiéndose en ese momento lo que uno desea es estar en un mejor lugar por todo lo que le han dicho, que por los sueños que acá hay en el sueño americano, ¿verdad? Que el mejor trabajo, que los dólares valen más y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en ese momento no se pone uno a pensar, o por lo menos por mi persona, no me ponía a pensar de todo el peligro al que me estaba arriesgando en ese momento que llegué hasta en la madrugada de este lado y yo sola con el Coyote. Entonces, sí ¿cómo se dice? Me pongo en los zapatos de los, del pueblo que iba en el camino con Moisés rumbo a la tierra prometida. Y sí, ahorita vuelven mis pensamientos y mi memoria a ese 32 años, ¿verdad? Que ahora está mucho más difícil pasar ilegalmente para acá, para Estados Unidos. Pero como dice usted, el que no le importe a uno qué es lo que venga en el trayecto del camino hasta la llegada aquí. Ahora que gracias a Dios ya tengo legalizados mis documentos y todo eso, y soy ciudadana norteamericana. Cuando yo voy a Tijuana, doctor o qué sé yo, y esto lo digo por mucha gente, ¿verdad? Que se nos olvida que un día fuimos o estuvimos en esos zapatos. Acá en Tijuana hay bastantes personas de Haití y mi esposo me dice, ¿por qué con todos los demás vendedores si te dan esto a $15 les dices que les pagas 5? ¿Y por qué con los muchachos haitianos si te dicen $15 se los das? Les digo, porque ellos tienen mucho más necesidad. Le digo, nosotros entre los mexicanos sabemos que exageramos en los precios y el que se deje, ahí ganó. Le digo, pero esta persona yo creo que acaba de llegar hace 1 año, 2 años y es la que necesita más. Pero a muchos de los que hemos inmigrado acá a Estados Unidos, de los que hemos venido, ¿verdad?, por nuestras pobrezas en México, a tener un mundo mejor, se nos ha olvidado. Y cuando vamos a la frontera, lo mismo se maltrata a los haitianos o venezolanos o todos los que están refugiados en este momento en la frontera de Tijuana, pues en México. Y pues me imagino que así ocurre. Como dice usted, todos somos inmigrantes, todos hemos venido de otro lugar a buscar una vida mejor. Entonces, mi comentario es, ¿verdad? Solamente que no se nos olvide de dónde venimos o de dónde salimos y ser solidarios con nuestros amigos inmigrantes porque un día nosotros lo fuimos. Es todo, maestro. Gracias, gracias por estas palabras muy lindas, nacidas desde la experiencia y es una enseñanza que nos deja cada uno de nosotros, ¿no? No olvidarnos de que salimos de un lugar y no olvidarnos de los otros que están saliendo, de los otros que están en medio camino, o puede ser que hayan llegado pero necesitan de nosotros, siempre. Sí, y vuelvo a insistir en la encíclica del Papa, la Fratelli Tutti. Démonos un tiempito para leerla, porque está hablando de estas situaciones de dolor. Para el Papa le es muy, muy duro la situación de los migrantes, más aún en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿no? O sea, hay casos, hay situaciones, hay grupos humanos, pero son los migrantes con razón o sin razón, no sabemos por qué salen de sus lugares, pero hay casos y situaciones de gente que no tiene dónde esconderse de la lluvia. Sí, entonces es un grupo, no digamos el más abandonado, pero es un grupo muy vulnerable, muy vulnerable. Hagamos el esfuerzo de una u otra manera de procurar darles algún alivio
alguna esperanza, alguna cosa así. Tener muy en cuenta este particular. Gracias por esas palabras que nos dice, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más está? Nena, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Gracias. Yeah. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Ana Lucía. Estoy registrada con mi correo. Nena solo me llamaba mi esposo cuando éramos novios. Ahora ya no son novios. Ahora no dicen, oye, hoy somos esposos, novios, amigos y de todo. Ojalá sea como seas, te seduce todos los días con palabras de amor y te llega al corazón. Sí. Bueno, Dios le pague, hermanito Danilo. Como dijo usted, ¿no? Que las enseñanzas de estos cursos bíblicos muchas veces parecen retiros espirituales y eso es lo que para mí ha sido, ¿no? Este día ha sido como que estuviera en una sala de un retiro. Y con respecto a lo que decía, ¿no? Cómo, por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos, los emigrantes que están cruzando países enteros, o sea, quizá que Dios mira en ellos, ¿no? En sus vidas. Entonces yo desde, volviendo como 17, 18 años atrás, que también viajé a otro país, ¿no? Siendo muy jovencita, tal vez queriendo escapar de la esclavitud, ¿no? De la esclavitud, de una vida sin, hoy digo, sin Dios, de la esclavitud del alcoholismo, de una vida muy triste. Entonces, en ese momento, quizá yo no, mi Dios estaba solo de labios para afuera, pero que Él nunca me abandonó. Y de esa misma forma también camina el Señor junto a todos los emigrantes que salen de su país. Pero pude haberme quedado en otro lugar, pero el Señor me regresó y hoy entiendo. Le doy muchas gracias por esta charla porque es como que en este tiempo pude como que releer mi vida, ¿no? Regresar y como que entender un poquito el porqué de las cosas, que muchas veces me he preguntado el porqué. Pero entonces fue Dios, ¿no? Fue Dios el que, y me siento elegida porque Dios me regresó desde el otro lado del océano, de otro continente, me regresó acá, porque bien pude haber hecho mi vida en otro lado, pero no, me regresó y me regresó con las manos vacías, ¿no? Yo regresé, como decir, sin ningún capital, sin dinero, porque no estuve mucho tiempo. Y muchas veces me preguntaba el por qué, pero hoy entiendo, ¿no? Dios tenía un proyecto, un plan con mi vida, y ese proyecto era de que debía ayudar a mi familia, a mis padres en especial, a salir de esa esclavitud y caminar junto a ellos y buscar ese Sinaí. Dios le pague. Muy bien, Nena. Muy bien. Gracias mucho por compartirnos tus emociones, por abrirnos tu corazón, tu experiencia de vida, como muchos también han vivido y viven sus experiencias, sus éxodos. Sí, cada uno tiene sus propios éxodos, unos éxodos físicos, abandonar su tierra, su pueblo, su cultura, su nación, otros éxodos vivenciales por los estados o situaciones que cada uno está pasando, éxodos mentales, éxodos emocionales, éxodos de fe. O sea, hay tantos éxodos. Los éxodos son, cada día tenemos nuestros éxodos. Lo importante, como nos ha dicho nuestra hermana, es releer los éxodos y comprenderlos, asumirlos, hacerlos nuestros. No rechazarlos, tal vez no podamos entenderlos, qué me está pasando, por qué me está pasando esto, pero es necesario rumiarlos, tener la valentía de darme cuenta qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy viviendo, ponerlos en manos de Papá Dios. A veces también estamos enojados con Papá Dios y le reclamamos y le tiramos, pues no dude en gritarle a Papá Dios.
Dios y en decirle las cosas a papá Dios. Porque también a veces nosotros tenemos un resentimiento por X y Z razones que le echamos la culpa a Dios, con motivo, sin motivo, pero es necesario expresarnos y confiar en alguien al lado nuestro. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mi amigo, mi amiga. Contar, esto tengo, esto pasa, esto vivo, estoy así. Puede ser que no le solucione, pero el hecho ya de soltar es ya un oasis en el desierto. ¿Sí? Es un vaso de agua en el desierto. Gracias, sí, gracias. Lali tiene levantada la mano. ¿Listo, Lali? ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Una conferencia maravillosa. Yo les estoy hablando desde aquí de Nueva York. También he vivido la experiencia del emigrante. Ventajosamente para mí fue una experiencia buena, muy generosa por parte de Dios. Y dado eso, en el trabajo que ejecutaba, he podido devolver algo de esa generosidad de Dios. Entonces la palabra que yo escogí como reto fue la resistencia. A lo largo de nuestras vidas todos nos encontramos con alianzas y con pactos que debemos hacer. Aquí tuve la suerte de servir como educadora en el estado de Nueva York y una de las barreras que se anteponía al proceso de aprender era la resistencia. Sin embargo, y contracorriente, yo siempre me llenaba de paciencia y persistencia hasta lograr hacer entender a mis estudiantes la importancia de llegar a un pacto, que es enseñar y aprender. Entonces, la resistencia podemos encontrar en todos los lugares de la vida, en nuestras familias, en nuestras comunidades. ¿Y cuál es el antídoto para la resistencia? Es el diálogo, la espiritualidad, la paciencia, el amor, la empatía y la caridad. Cuando logramos en el diálogo poner todos esos ingredientes, la resistencia se desarma. Muchas gracias por la conferencia, muy enriquecedora. Gracias, Lali. Gracias, Lali, tu experiencia también. Tus palabras nos alientan a ser resistentes. Se necesita coraje para enfrentar la vida, el éxodo de la vida. Coraje para poder, como nuestras hermanas, abrir el corazón y orar, llorar, compartir. Se necesita resistencia, se necesita coraje, se necesita tener sangre en la cara, ¿no? Para poder asumir estas cosas. Y esto es parte muy importante de el darme cuenta que necesito salir, que esto me agobia, que esto me detiene. Y muy importante, eso es una cosa muy importante dentro de los procesos del éxodo, ¿sí? Y también dentro de los procesos de caminar en el desierto. Llegaremos si nos esforzamos, si somos resistentes, porque la vida no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Llegaremos con bien ante el Señor. No sé quién tiene la mano. Elena tiene la mano levantada. Creo que sí, ¿no? Sí. ¿Puedes abrir tu micrófono, Elena, por favor? Hermanita Catita, recordaba mi éxodo también, el éxodo de mi matrimonio, desde cómo empezamos con mi esposo desde los 17 años siendo padres jóvenes, y cómo el Señor ha ido puliendo nuestras vidas y cómo nos ha ido encaminando. En el momento en el que nos casamos, mi esposo tuvo que trabajar joven en una plantación donde lo explotaban. Y bueno, pues el Señor ha ido haciendo nuestro caminar y hasta el día de hoy que Dios ha permitido que lo conozcamos y que este éxodo se vaya haciendo llevadero.
es hermoso este caminar y estos 3 días que hemos tenido de clases con ustedes, porque yo no sabía que, o sea, yo entendía que podíamos hacer, ¿no es cierto?, la Biblia y entenderla desde nuestras vidas, pero yo no sabía que era una hermenéutica. Entonces, todo esto que hemos estado viviendo, estos 3 días, ha sido, como decía la hermanita Anita, un retiro espiritual. Y yo sí les doy las gracias, un Dios le pague, porque nos está haciendo acrecentar mucho más nuestra fe y a saber a lo que nos estamos ateniendo y cómo enfrentar lo que se viene. Como decía ayer decía la hermanita, usted, hermanita Catita, que nos decía que no es culpa de las personas, sino del sistema. Entonces, entender eso, porque mi esposo se molestaba y decía, ay, es que el presidente y es que esto. Entonces yo ayer... escuchar estas opiniones de ustedes, escuchar cómo abren sus corazones y la experiencia que está causando este curso en vuestras vidas. Sí, gracias doy al Padre Dios por esta oportunidad que me hace también ser partícipe de este caminar junto con ustedes. No sé si hay alguien más